Entre 1975 y 1979, Camboya fue gobernada por un régimen que era el régimen de los Jemeres Rojos, liderada por Pol Pot, que a final de cuentas fue un genocidio. El tipo pretendía que en Camboya no hubieran clases sociales y que todo dependiera solo del agro, de la plantación de arroz y la comercialización a países como China o bueno, países de alrededor. Para llegar a su fin, a él no le servían las personas que tuvieran estudios, que tuvieran algo de intelecto, que tuvieran gafas. A él no le servían los refugiados, la gente de Vietnam que se había venido a Camboya huyendo de la guerra de Vietnam. No le servía las personas que tuvieran que ver con los gobiernos extranjeros, que hubieran trabajado con un gobierno extranjero, que supieran otro idioma. En 1975, en abril, los Jemeres Rojos llegaron a la ciudad de Phnom Penh y se llevaron a todas estas personas que tenían esas características que acabé de nombrar. Se los llevaban a unos campos de exterminio que quedaban a las afueras de la ciudad. A las personas antes de matarlas les hacían firmar unos documentos en donde decían que habían cometido algún delito, que eran espías, que trabajaban para otros países, que habían cometido algún hurto, habían hecho, no sé, algo ilegal, que realmente no era cierto. Simplemente no le servían al gobierno. Entonces, para conocer un poco más de la historia, nosotros decidimos ir a uno de estos campos de exterminio. Cuando uno llega, le pasan unos auriculares con un tipo de radio y entonces empieza uno la visita guiada y le van contando pues toda la historia. Nosotros llegamos al lugar y se sentía un ambiente bastante pesado porque obviamente fueron miles de personas las que mataron allí sin sentido. Entonces uno entra a ese lugar y la primera parada del audio pues es donde llegaban las personas que las traían de las ciudades en camiones. Luego uno sigue el camino y llega como a un lugarcito que está como techadito y justo al lado donde está ese techito había en la superficie yo veía como pedazos de tela y yo dije, ¿eso qué será? Y pues seguí escuchando el audio y resulta que esos pedazos de tela, al lado de los pedazos de tela, habían huesos así, nomás, como si nada. Y eso eran parte de las personas que habían enterrado allí. La cuestión es que como en Camboya y Vietnam siempre hay periodo seco y el periodo de invierno, cuando llegan las lluvias entonces se inunda todo y como que barre la tierra, por decirlo así, y cuando ya se seca todo, entonces sale a la superficie todo lo que había enterrado. Entonces por eso se ven pedazos de tela ahí encima de la tierra, o pedazos de hueso. Uno sigue caminando por un caminito que le dicen a uno por dónde es que tiene que andar para no pisar las tumbas. De hecho, ese lugar antes de 1975 era un cementerio chino, un cementerio normal. Así que ahí se encuentran tumbas de pues las personas del cementerio y las fosas comunes que cavaron para los camboyanos que mataron en ese tiempo. Luego sigue uno por el camino y llegamos a un lugar donde había un árbol grandote. Resulta que ese árbol cuando lo encontraron con pedazos de piel, con sangre y con retazos de ropa. A los bebés los azotaban contra el árbol y los mataban. Y justo al lado de ese árbol había otra fosa común que era donde se enterraban a los bebés y sus mamás. Y bueno, al final de la visita uno llega como a una estructura en donde están almacenados todos los cráneos de las personas que fueron enterradas allí, que los encontraron en las excavaciones. Están organizados por rangos de edades. Esta visita me pareció bastante aterradora, pero es necesario saber de la historia para que no se repita.